Hemos estado ocupados en recibir las vivencias divinas que como hijos somos traídos a conocer, y vamos ahora a asegurar que tenemos claridad de esas vivencias divinas. Y entonces hemos hablado de las 4 vivencias, ¿no? La última vivencia la introdujimos, la vivencia en reposo. Y el factor predominante allí es que nos quede clarísimo que ante cada situación tenemos la opción de permitirle a Dios hacer lo que Él ya tiene preparado o no. Y Él trabaja cuando yo reposo. Y Él no trabaja cuando yo no reposo. Si yo quiero ser el actor, entonces Él me respeta. Obviamente nunca ninguna persona va a poder imitar o suplantar las obras de Dios. Entonces, tiene que haber en nosotros esta conexión entre reposo y obras, ¿no? Porque en el entendimiento humano eso causa un conflicto, ¿no? Un conflicto lógico. Bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces no hago nada, etcétera, ¿no? Pero entender que participar en las obras de Dios es vivir su reposo. O sea, no es que la situación se va a quedar sin atención, no es que no se vaya a hacer nada, pero el que va a hacer es Dios. Y yo voy a participar uniéndome a Él en lo que Él guíe para, para invitarme a vivir sus obras. Y esto es tan importante que se declara, el Espíritu Santo lo declara como uno de los propósitos específicos de nuestra existencia como hijos, en Efesios 2:10. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o para que yo ande en ellas. Y entonces, el punto de hablar un poquito más sobre esta cuarta vivencia divina es precisamente que entendamos la elección que hacemos, ¿no? La elección es, ¿quién va a hacer? ¿Voy a permitirle a Dios hacer? Entonces tengo que no meterme en el asunto de qué voy a hacer o ponerme a hacer lo que ya muchas veces son hábitos, ¿no? Reaccionamos instantáneamente a cosas en lugar de permitirle a Dios hacer. Así que esta vivencia divina es muy importante porque va a determinar los resultados. Y se adjunta a esto la escritura de 1 Corintios 3, donde nos dice el Espíritu Santo que si tú haces, ten claro que lo que tú hagas va a ser puesto a prueba por fuego. ¿Sí? Y que lo que tú hayas hecho, que no sea construcción de Dios, pues va a ser consumido, porque no tiene lugar en las cosas divinas. Y luego están las palabras de Jesús que dice, todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado, lo cual indica que podemos aún llegar a hacer cosas que parecen estar funcionando, que pueden tener ciertos resultados, pero si no es la obra de Dios, él la va a quitar.
Así que, importantísimo, ¿no? No, el otro aspecto de esto también es bueno, cada vez que yo me pongo a hacer mis obras, estorbo la obra de Dios. Y eso, por ejemplo, en una de las aplicaciones, si yo me pongo a decirle a una persona lo que yo pienso y la lleno de mis opiniones, en lugar de no hablar mis palabras y recibirlas de Dios y entregarlas, pues entonces, ¿qué he hecho? En realidad, le estoy proveyendo a esta persona un tropiezo en su propio andar con Dios. Y no le estoy permitiendo conocer a Dios directamente. Entonces se torna delicado el asunto, ¿no? Las consecuencias y particularmente esto en la vida familiar, ¿no? Donde ahí es donde están nuestros retos más grandes, porque ahí es donde nos sentimos con derechos de decir nuestra opinión. Y aún con la responsabilidad, ¿no? Hay personas que yo tengo que decir lo que pienso. Bueno, si escuchas a Dios en Isaías 58, y Él dice, si retrajeres tu pie del día de reposo, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, ni haciendo tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová. Fíjate qué importante esa conexión. Deleitarme en Dios corresponde a negarme a mí mismo. Interesantemente, ayer el Espíritu Santo nos llevó a hablar de eso, ¿no? A entender cómo negarme a mí mismo y la importancia de aprender a hacerlo de manera constante para que no me encuentre viviendo ya nada en la existencia humana, sino que esté yo participando en las obras de Dios. Y lo que no va a suceder es que no vas a estar de flojo, o sea, no vas a estar inactivo, ni vamos a ser irresponsables, todo lo contrario, vamos a estar activos en las obras que Dios hace. Veámoslo en Jesús. ¿Qué ves en Jesús? La Escritura relata que eran tantas los asuntos que se atendían cada día, que Jesús llegó un momento que le dijo a los discípulos, váyanse a descansar, porque ustedes no están capacitados para llevar el trajín que todo esto impone. Y Él se quedó con la gente. Entonces, ¿por qué? Pues Él viviendo la naturaleza divina y ellos no, ¿verdad? Entonces Él consideró esos factores también. Pero qué hermoso es que cuando participas en las obras de Dios, eres bendecido, eres vivificado, eres sustentado por el poder de Dios. Entonces no hay desgaste, ¿sí? Sino lo contrario ocurre. Y eso es maravilloso, ¿no? El reposo divino, entonces, sencillamente quiere decir, es el estado de mi espíritu en el que me uno a Dios para que Él sea el que haga las cosas. Y eso se aplica a lo que Él tiene que hacer en mi ser. Por ejemplo, cuando yo digo, ya entendí que estoy mal en esto, ¿no? Y luego añado, lo tengo que cambiar. ¿Reposo o no reposo? ¿Te das cuenta? Porque en ese momento me dispongo a hacerlo yo. Entonces, la vivencia divina de reposo es, gracias Padre por mostrarme
lo que quieres tú ahora cambiar en mí. ¿Ves la diferencia? Adelante. Guíame, haz tu obra en mí. Y eso es hermoso porque no traes cargando ese peso encima de condenación y de opresión, que es un peso de opresión, cuando traes encima una carga de todo lo que está mal en tu vida y que ya lo viste y que ahora tienes que ver cómo le haces. O lo que está mal en tu matrimonio, lo que está mal en tu familia, lo que está mal en la congregación, donde sea, lo que está mal en el mundo, ¿no? No somos llamados al activismo humano, pero sí definitivamente somos llamados a participar en las obras de Dios. Entonces, en Jesús podemos ver con toda claridad cómo se vive eso, porque Él, eso es lo que manifestó, ¿no? Cuando Él dice, yo ni las palabras son mías, son del Padre, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Puedes ver la práctica constante de esto que estamos hablando. Jesús viviendo el reposo que le corresponde como hijo, el Padre haciendo sus obras en uno con su Hijo. Y esto es eterno. ¿Cómo sabemos que es eterno? Juan capítulo 1, donde hablando de Jesús dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Padre no crea nada, sino es con el Hijo. ¿Sí? Y el Hijo no hace nada de su propia cuenta, sino lo que el Padre hace en uno con Él. Ahora conéctate tú a eso mismo. ¿Sí? Conéctate, ponte allí, junto a Jesús. Por eso en Efesios 12 nos dice que nuestra ubicación ahora es, estamos sentados juntamente con Jesús a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para participar en las obras de Dios. Y eso lo arregla todo en realidad. Porque una vez que entiendes que el estado de tu ser tiene que ser producto exclusivo de la obra de Dios en ti. Soy hechura suya. Al 100%. Entonces tengo que dejar que Él haga su obra en mí. Es que todavía me pega el patatús. Ok, Padre, gracias por tu promesa de hacerme a la semejanza de Jesús. ¿Te das cuenta? Lo que no haces es procesarlo humanamente. Sí, es que yo así soy, es que pues, seguimos en las mismas. O sea, no hemos entendido, no hemos recibido y no estamos viviendo la verdad que nos corresponde. Entonces, la vivencia en reposo permite que Dios haga su obra en ti y contigo. Y a eso somos llamados. De eso se trata el día de hoy. De eso se trata el día de mañana, si todavía estás aquí. Sí, de eso se trata cada día, un día a la vez, un instante a la vez. Las obras de Dios. Bueno, les toca a ustedes ahora. ¿Cómo están estas 4 vivencias operando? Pueden hablar de una específica, pueden hablar del conjunto,
pueden hablar de reposo, de lo que Dios esté obrando en sus corazones, pero vamos a enfocarnos a esto. Las vivencias son donde tiene que estar nuestro corazón, nuestro enfoque, ¿sí? Porque fuera de las vivencias no vamos a echar raíces, no vamos a crecer. El crecimiento ocurre cuando tú vives la vida divina, o sea, vives a Dios. Y es allí donde se da la santificación, porque todo lo que estorba se aparece, ¿no? Lo que estaba escondido, que tú no pensabas que todavía le dabas lugar en tu manera de pensar y de actuar, es expuesto. La luz todo lo manifiesta, ¿sí? Pero acuérdate que la luz no te condena, la luz viene en la promesa de tu adopción. Y por eso el que las cosas que estaban ocultas a mis ojos, a mi propio entendimiento, sean manifiestas, es maravilloso porque es para salvación. Es para que Dios opere en mí lo que Él ha prometido. Entonces el procesamiento correcto de esa vivencia es vivirla en amor, en fe, y luego de inmediato exige la segunda vivencia, mi libertad. ¿Qué voy a hacer? Tengo que elegir. Si tengo que hacer uso de mi autoridad para elegir, le permito a Dios hacer su trabajo, me uno a Él, etcétera, le escucho a Él o no. Es mi segunda vivencia. Luz, libertad. Tercero es comunión. Recuerden que hablamos extensamente de comunión, es sencillamente el unirme a Dios, el escucharle a Él, el adorarle en espíritu y en verdad, darle su lugar y negarme a ser independiente de Él. Y aquí cabe quizá un poquito, recuérdenme si hablamos de esto, pero el Espíritu Santo ahorita me pone que hablemos de la palabra dependiente, porque ser independiente de Dios es obvio un gran error, pero vernos como dependientes es otro gran error, porque es un concepto humano, ¿sí? Dependo de, no es soy uno con. Entonces tenemos también que permitir que seamos santificados. Es que yo dependo del Señor. No, no eres llamado a ser dependiente, eres llamado a ser uno. Sí, y ser uno con Dios es mucho más, es ser parte de Él. Y esas son las palabras de Jesús y las palabras del Espíritu Santo. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Somos miembros cada uno en particular de Cristo. Entonces tenemos que entrar a esa vivencia, ¿no? Comunión es el acto de ser uno. Y eso exige entonces una nueva manera de pensar. Sí, porque todo el raciocinio humano parte desde la base de tu individualidad, de tu exclusividad como ente que eres. Y así piensa el humano, ¿no? El humano piensa egoístamente porque tiene que pensar en él o ella. Y desde allí lo ve todo. Bueno, ¿qué sucede cuando venimos a comunión? Tenemos que aprender a recibir los pensamientos de Dios.
Entonces, no me veo dependiendo de Dios, sino me veo unido a Él. Y Él piensa en mi cabeza. Y cuando Dios piensa en ti, Él piensa desde su poder, desde su capacidad, desde su sabiduría, desde su perspectiva. Pero si yo estoy enredado en mis pensamientos, no puedo participar en los suyos. ¿Sí? Así que podemos entender la importancia, ¿no?, de esta vivencia y el hecho de que tenemos mucho por delante para crecer en estas vivencias divinas. Estamos siendo introducidos a ellas y las vamos a comprobar y luego tenemos que entender hasta dónde tengo que crecer, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso es obra de Dios, reposo. ¿Ves cómo se conectan las vivencias? Sí, es obra de Dios. Gracias, Padre, por invitarme y por asegurarme, porque esa es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa es para garantizar que lo que Dios ha iniciado en tu vida lo va a perfeccionar, lo va a completar. Y ahí tienes entonces el reposo divino. Muy bien, ya les platiqué de lo que Dios está poniendo en mi corazón respecto a estas vivencias. Ahora vamos con ustedes. ¿Quién quiere empezar? Elizabeth, ¿te escuchamos? Yo ya estaba muy lista, buenos días a todos. Estaba muy lista para compartir, pero esto que acaba de decir de que Dios piensa desde mi cabeza me acaba de, o sea, me va a explotar a mí otra vez mi cabeza pero regreso, les cuento así cabal como pasó hoy en la mañana. Tengo el fin de semana que estoy preocupada, ¿no? Estoy preocupada porque me veo que estoy cansada, estoy lenta, estoy inflándome, estoy con miedo, recibiendo realmente, me imagino las mentiras del enemigo, ¿no? Un día hasta un sueño me puso de que, pues, que yo ya me iba y pues que ya, o sea, yo ya estoy de salida y que mis hijos y lo que sea, ¿no? Entonces empecé a vivir temor, dije, pues sí, porque como Dios no me deja tomarme las pastillas, entonces hoy me dice el Espíritu Santo, tómate la pastilla, y yo no, porque tú me dijiste que no me la debo de tomar, tómate la pastilla, tómate la pastilla, y yo no, ese es un truco, porque tú me dijiste, no te tomes las pastillas y me estás haciendo psicología reversa, y dije, no, no me las voy a tomar, y me dice, Lisa, tómate las pastillas. Y yo, ¿por qué quieres que me tome las pastillas? Me dice, porque tú sigues pensando que tu sanidad está ahí. Entonces, por favor, tómate la pastilla. Y yo, no, es que tú ya me dijiste que ahí no está mi sanidad. Sí, pero tú lo sigues pensando, así que por favor, tómate tus pastillas. Porque tú estás todavía creyendo que ahí se encuentra tu sanidad. Y entonces le dije, no, no, no quiero, ya no quiero. Y vi como Él en su misericordia y en su paciencia, o sea, trabaja conmigo en mis miedos de que yo lo estoy culpando a Él, de que como yo no he sabido recibir completamente lo que Él tiene para mí, o sea, los pensamientos de bien que Él tiene para mí, no los he podido recibir, lo estoy culpando a Él de que yo no me sienta bien. Y estoy ahorita ya en otra modalidad, o sea, estoy ya pidiéndole perdón por eso, por seguir pensando
que las pastillas tienen mi sanidad. Y creyéndole que así, que en su amor puedo vivir descanso y que Él quiere hacer esto conmigo. O sea, que no me voy a morir, que Él está llevándome a algo más grande de lo que yo me puedo imaginar. Y es por el poder que obra en mí, que es su amor. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Elizabeth. Vemos ahí las vivencias, ¿no? El Espíritu Santo operando para habilitarte en las vivencias divinas que te corresponden como hija y señalando dónde, por ejemplo, si tu corazón sigue pensando que los medicamentos son la solución, entonces ahí no hay luz, ¿verdad? No estás en la vivencia de luz. Tu vivencia de libertad se ve comprometida porque estás en esta lucha, ¿no? De a quién le doy la razón o quién le creo. Y eso ya te niega la comunión. Entonces no se manifiesta fe, paz, gozo, templanza, etcétera, en esa área porque estamos fuera de las vivencias primarias, ¿no? Que tienen que ir primero. No puedo vivir comunión si no estoy en luz. No puedo vivir comunión si no uso mi libertad para negarme a la naturaleza humana y elegir unirme a Dios. Y por lo tanto no hay reposo, ¿no? Entonces todo esto podemos verlo allí en el proceso. Pero eso no quiere decir en ningún momento que estás reprobada, que el Espíritu Santo deja de hacer su trabajo. Todo lo contrario, estás en el proceso con Dios de aprender a ser hija, de aprender a recibir, de aprender a permanecer. Y estos son los asuntos que platicaba con Marco esta mañana, un poquito, platicamos unos minutos, de la importancia de entender que se trata de la vivencia, ¿sí? Y que fuera de permitirle al Espíritu Santo llevarnos a la vivencia, pues no va a haber raíces que estén profundizándose en la verdad divina, ¿no? Que es Dios mismo. Entonces, gracias, Elizabeth, por compartirnos esta ventanita en el tiempo en el que estás, ¿no? Pero vemos la obra de Dios, vemos su fidelidad y vemos cómo tú estás tomando decisiones acordes a lo que eres y vamos a ver cómo avanza la obra de Dios en ti, ¿no? ¿Quién sigue? Manrique, adelante. Bueno, eh, como familia, pues estamos viviendo un tiempo donde el único lugar donde Dios nos está enseñando y mostrando que podemos ir, pues es a su presencia, es en su presencia. Y la verdad, yo lo tengo claro en mi corazón, quién soy, aunque en el cuerpo y en la mente no se manifieste, pero sé perfectamente
qué es lo que Dios me ha concedido, qué es lo que Dios me ha entregado, a qué soy llamado, a participar de todo lo que Él es, de todo lo que Él sabe, todo lo que Él tiene. Y para eso me dio su Espíritu como esa garantía de que soy su hijo, de que soy su heredero. En el proceso en el que estoy es que entro a comunión con mi Padre, intercedo, y le doy gracias porque me ve, porque me escucha y porque me responde. Sin embargo, el anhelo y el deseo de mi corazón es escucharlo, que Él me hable a mi corazón. Y se lo he dicho, sin reclamo, sin decirle por qué, no bajo esos conceptos ya. Simplemente le digo, Padre, yo te quiero escuchar. Yo sé que tú me has escuchado. Yo sé que estás conmigo. Y yo necesito que tú me hables. Y no para creerte, sino para que tú me lleves a ese nivel de fe que tú me has dado. Porque si yo nada más hablo, aunque yo sé que me escuchas, pero no sé lo que estás pensando. Y el Espíritu Santo, cuando le dije eso, inmediatamente me llevó. En el corazón de mi Abba hay pensamientos de bien y no de mal. Le digo, bueno, gracias. Y estoy en eso, mi hermano, porque pues estamos esperando el tiempo de Dios y le van a volver a hacer otros análisis a mi niño. Y de ahí esperamos la victoria, que sus niveles de sangre se hayan corregido. Y no quiero pensar en el otro proceso, porque yo le dije a mi alma, no lo acepto, Padre. No lo acepto. Yo voy a mirar de cerca tu gloria y mis ojos lo van a ver de lo que tú eres para cada uno de nosotros. Y la mente, los pensamientos vienen, luchan y los entrego. Digo, no lo acepto esto. Esto yo te lo llevo a ti, Jesús, porque tú me dices que yo te los lleve, todos estos pensamientos que no me sirven. Te los llevo a ti y yo me quedo con lo que tú eres, con lo que tú puedes hacer y con lo que tú estás haciendo. Y es una... Hay cuenta que entré a un terreno de batalla donde los dardos de fuego del enemigo vienen por cientos, y lo que hago es que no los recibo. Ahí vienen y me viene el pensamiento, y en lugar de continuarlo en la tragedia donde me quieren llevar, voy con Abba y le digo, no, Padre, tú tienes cosas buenas, cosas de vida para mi nieto. Y
esperamos en ti, confiamos en ti y yo sé que tú lo vas a hacer. Y estoy en ese proceso, mi hermano. En ese proceso, tal vez me falte entrar en el último proceso de reposo, porque entro y estoy ahí en reposo, pero cuando vengo a ver, el enemigo me bombardeó y me salgo y otra vez tengo que ir, Padre, aquí está esto. Y por eso hace rato le comentaba a mi hermano Marco cuando me dijo que sí que pasaba, le dije que Dios me mostraba que todo esto es para bien, porque bajo estas circunstancias es como se tiene una comunión íntima con Él realmente, es como puede uno entrar a una comunión íntima y permanente con Él, porque de lo contrario, realmente lo hace uno hasta por rutina o por costumbre y por qué no, a veces hasta por religiosidad, ¿no? Ya ahora en la mañana, ya todo está bien. Y no, bajo esto, por lo que Dios nos está permitiendo entrar, tengo la certeza de que tenemos la victoria y en eso estamos, mi hermano. En eso estamos. Y en eso estamos, porque así estamos la familia. Gracias. Gracias, Manrique. Otra vez aquí podemos ver la obra de Dios, ¿no? Trayendo a su Hijo a vivir la vida de Dios y mostrándote las áreas donde no sabes todavía permanecer, no sabes todavía. Y ahí es donde no hay raíces, ¿no? Todo donde todavía somos movibles, no hemos arraigado en Dios. Y es obra suya. Recuerden eso, porque el gran error es, sí, yo sé que hay batallo. No, no, no. La realidad es, allí no he sabido permitirle a Dios establecerme. Recuerden la escritura que dice, Él mismo os santifique, Él mismo os establezca y os afirme. Obra de Dios. No es yo agarrándome por las uñas, ¿no? De las 20 uñas que tengo, ¿no? No, eso no es reposo. Reposo es, y fe es, ¿se acuerdan que vimos la obra de fe? La obra de fe te trae reposo. ¿Cómo? Porque tu corazón llega verdaderamente a creer que Dios es responsable de ti. Y es responsable, porque hablamos de Dios es responsable de su palabra, sí, pero de mí, bueno, si me porto bien, méritos. Si le agrado, méritos. ¿Te das cuenta? En lugar del el reposo total de su amor eterno, ¿no? ¿Por qué es responsable? Porque me ama. Y al adoptarme, lo hizo con toda la conciencia de mi condición y el trabajo que Él tiene que hacer para traerme a conformidad con Jesús. Entonces, esa es una parte, y la otra parte donde hablas de querer escuchar a Dios en tu corazón, pues es obvio que ocurre, Manrique, porque de inmediato el Espíritu Santo habló a tu corazón y te dijo, los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien. Entonces, ahí está operando la comunicación de verdad a tu corazón, y hay que permitirle a Dios hacer su trabajo. Lo peor que hacemos es empezar a preocuparnos y a tratar de calificarnos y medirnos y juzgarnos y evaluarnos. No nos corresponde eso.
Sí, hermano. Cuando nos llegó la noticia, Dios me dio, me dio 3 citas, pero le voy a comentar 2. Hay una que está en Jeremías 32:38. Y dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad. Y dice, y de todo mi corazón y de toda mi alma. La abracé. Y luego dice 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les regalaré abundancia de paz y de verdad. Estoy abrazado. Ya ves cómo si te habla. Es que yo no quiero escuchar eso. Sí. Ahí no te va a hablar, no a tu cabeza. Porque entiendo el anhelo, hermano. Yo viví ese mismo anhelo y esas mismas frustraciones. Pero Dios nos quiere fuera de la vivencia aquí. Tenemos que entrar al orden divino, y el orden divino es el espíritu. Y los pensamientos son fruto de lo que vives en tu espíritu, porque es el único lugar donde vas a recibir los pensamientos de Dios, es en tu espíritu, no en tu intelecto. Sí. Esa es la razón del don de lenguas. Por eso dice, las lenguas se van a acabar. ¿Por qué? Porque ya no van a ser necesarias cuando tu espíritu funcione y tu ser se alinee y tu intelecto ya no esté peleando con la comunión, ¿me entiendes? Porque ahí es donde ocurre los dardos de fuego llegan a tu intelecto, sí, y a tus sentimientos. Entonces, el enemigo busca provocarte a pensar aquí, pensar allá, a engancharte, ¿no? En que le des curso a eso. Y Dios allí no está su operación. Porque Él quiere que aprendamos a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, pero te vas a tu espíritu y ahí abunda su palabra. Ahí está su voz. Y ese es el asunto. Los que no han visto el ágape de ayer, creo que les es muy importante para estas vivencias divinas que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, maravillosa promesa de Dios, la guianza del Espíritu a luz. Ahora viene el uso de tu libertad. Dices, ok, le tomé la palabra, perfecto, ahora te vas a comunión. Pero en fe, Padre, gracias porque tú estás haciendo esto. De eso se trata esta situación. Vean este punto. Manrique menciona que
es en estas crisis donde de veras venimos a comunión. Bueno, eso es así porque todavía no estamos arraigados. ¿Sí? De otra forma, nuestra comunión permanece. En crisis o fuera de crisis, no importa, nada cambia. O sea, tú eres quien tú eres y Dios es quien Él es y Él está contigo para siempre. Entonces tenemos que aprender a vivir comunión en los pastos delicados y en las aguas de reposo y en el valle de la sombra de muerte. ¿Sí? No hay diferencia, nada cambia. Lo externo cambia, lo interno permanece eternamente seguro, ¿no? Y allí es a donde Abba quiere llevarnos, a la vivencia plena de esa realidad. Pero esto ilustra precisamente el proceso, ¿no? Donde mi corazón todavía no reposa porque las circunstancias externas tienen la capacidad de movernos todavía, ¿no? Entonces, definitivamente la obra de Dios en esas circunstancias es arraigarnos. Pero ocurre en la participación y ahí nos queda clarísimo nuestra participación. Porque ¿qué ocurre? Como nos explicas, Manrique, el enemigo te avienta cientos, miles de dardos de fuego, ¿no? Todo el tiempo está bombardeando, queriendo que tú le hagas caso, porque al hacerle caso, se rompe la paz, o sea, se cancela la vida divina. Y Dios quiere que nos quede claro eso, que nos quede clarísimo que el que elige, si participa de la naturaleza divina o se esclaviza a las obras del diablo, somos nosotros. Y por eso en Gálatas el Espíritu Santo dice, ya eres libre, ahora aprende a usar tu libertad, no la uses como ocasión para la naturaleza humana. Bueno, eso nos dice que podemos elegir eso. Y eso lo comprobamos así rapidísimo. ¿Sí? Entonces, la función de los dardos de fuego y de la obra del enemigo es, de parte de Dios, es que aprendamos a permanecer. Es Efesios 6, aprende a estar firme. Estar firmes, no te muevas. Ay, pero es difícil. No, porque la instrucción es fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se hace eso? Viviendo reposo. Dicho en otras palabras, estando persuadido de que el que hace el trabajo es Dios, no tú. Y cuando en tu corazón puedes adjudicarle a Él la responsabilidad de hacer y unirte a Él en sus obras. Entonces tú hablas, llega la noticia. Okay. ¿Quién ya conocía la noticia antes que llegara a ti? Dios. ¿Qué propósito tiene Él en esto? ¿Bueno o malo? En la agenda de Dios, ¿esto es un mal o es un bien? Bueno, la única referencia que tengo es que el Espíritu Santo me indique, y ahí estaba el Espíritu Santo, hablándote de bien. Ok, esa es luz, revelación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? ¿Lo recibo? ¿O le doy más peso a lo humano, a lo terrenal, ¿no? Porque de lo que se trata es qué sucede en mi espíritu. Entonces, si estoy
siguiendo la guianza del Espíritu, Él me lleva a fe, porque esa revelación trae la fe consigo. Así que me provee de verdad, la recibo, mi espíritu recibe fe y que sigue, comunión. Sí, Padre, víveme en esta situación. Y ven la importancia de no vernos como dependientes de, sino como uno con. Hay un contraste enorme en esas dos perspectivas, ¿no? Entonces, si me uno a Dios, ¿cómo estás viviendo esta situación, Padre? Manifiéstalo en mi corazón. ¿Y qué sigue? Haz tus obras, Padre. Eso es reposo. Y eso es si se trata de tu propio cuerpo o el cuerpo de tu nieto o asuntos de lo que sea. ¿Sí? Es exactamente la misma secuencia. Muy bien. Nos faltan 3. ¿Quién sigue? Helen, adelante. Hola, buenos días. Yo les quiero compartir algo que viví esta semana y justamente lo que estamos, lo que el Espíritu Santo nos está mostrando hoy. En la semana recibí un mensajito. Bueno, yo estaba aún durmiendo, pero fue algo que no había experimentado, que entre mis sueños me decía el Espíritu Santo, da gracias. Y yo así como que quería despertar y no, y da gracias, ¿no? Entonces en eso pues todavía con mis ojos cerrados dije, bueno, sí, está bien. Y pues empecé a darle gracias a Abba. Y al poco, pues casi inmediatamente que terminé de darle gracias, suena mi celular como de un mensaje, como 6:30 de la mañana. Y entonces, pues era muy temprano y solo pues pienso que algo como urgente me pueden mandar tan temprano, ¿no? Entonces, pues tomo el celular y veo, y era un mensaje de una personita que vive aquí, por aquí cerca. Es un familiar de parte de mi esposo y que su esposa y yo hemos estado viendo todo lo de la calle, todo el proceso. Pero él un poco molesto por el tiempo que su esposa ha invertido en este proceso de la pavimentación. Él le había pues llamado la atención. Entonces yo le hablé a esta sobrina y le mandé un mensajito cuando ella me dijo que pues su esposo estaba algo molesto. Le dije pues que pues le diéramos gracias a Dios por todo lo que se hizo y que pues fue obra a final de cuenta de él. Y sí le comenté de Dios y que pues como hijas, ella es católica, pero yo le digo que es hija también. Y yo le decía que como hijas, pues somos hijas de él, hijas amadas. Y en ese mensajito le comenté eso. Y él vio ese mensaje que yo le hablaba de Dios. Y entonces para él fue mucha molestia que pues yo le estuviera hablando de Dios a su esposa. Y entonces él me mandó ese mensaje diciéndome muchas cosas, ofendiéndome a mí y a mi familia, pero cosas así muy, muy fuertes que cuando yo vi el mensaje no lo podía creer, ¿no? Y y pues sí, de momento no supe cómo reaccionar a ese mensaje porque pues uno lo ve humano. De momento yo vi y dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, no? Y ya después dije, ay, con razón, papá, bueno, el Espíritu Santo me estaba diciendo, da gracias, ¿no? Da gracias, porque como decías hace un momento, Cris, él ya sabía
que ese mensaje me iba a llegar el Espíritu Santo me llevó a dar gracias. Pero sí al momento me impactó, ¿no? Las palabras, hasta el tiempo que llevo ahorita de vida, nadie me había hablado así, ni se habían referido con fuertes palabras hacia mi persona y hacia mi familia. Entonces sí me descontroló un poco el momento de leerlo. Pero bueno, le dije, papá, yo no quiero recibir esto porque estoy aprendiendo a vivirte. Entonces empecé a tener esa comunión con él, como ahorita lo he estado aprendiendo con estos pasos que hemos estado viendo. No era el momento de que yo lo viviera de esa manera porque el Espíritu Santo me lo ha estado mostrando y esa era la oportunidad, ¿no? De tomar la decisión con la libertad que mi padre hace de vivirlo con él o no. Entonces, pues yo en ese momento, pues sí, de sorpresa vi eso y dije, ¿qué pasa, no, con esto? Y bueno, ya le dije, papá, Dios, bueno, esto yo no quiero que vivirlo sola y yo no quiero pensarlo sola, porque pues la mente rápido empieza o eso que hay en mí todavía que papá quiere limpiar en mí porque me di cuenta, a quererme yo defender o a lo mejor a querer yo responder ese mensaje, a darle esa importancia a ese mensaje. Eh, Fue en el transcurso del día que yo estuve platicando con papá porque me venían de repente esos pensamientos y, o sea, fue todo un día que yo tuve que vivirlo con papá y, y sí, ahí veía yo que lo que había en mí, lo que salía en mí de quererme defender a ese mensaje, ¿no? Pero fue todo un día de mis pensamientos y de dejar que los pensamientos de papá vinieran a mi mente y no los míos. Y, y luego tuve una llamada que pues también sé que es de parte de papá, de igual de la familia, ¿no? Y esta personita, yo dije, ay, pues qué raro que me hable ella porque pues nunca me llama y entonces me estuvo hablando de algunos temas y y como ella también se ve un poco involucrada porque por aquí tiene un terreno y me dijo que cómo estaba la situación, que ella quería cooperar con todo lo que se había pedido de cooperación para algunas partes de aquí y ya, y entonces mi papá Dios sabía, ¿no? Todo ya tenía, entonces ella me empieza a hablar de nosotros, a darnos las gracias por lo que hemos estado haciendo, y dice, yo sé qué clase de personas son ustedes, y empieza como si ella supiera, ¿no? Las cosas y mi papá Dios a confirmarnos, ¿no? Que no es lo que la persona esta nos estaba diciendo, sino a través de otras personas de cómo ellos nos veían a nosotros como familia, ¿no? Y diciendo que ella, pues, sabía qué clase de personas éramos, mis hijos, mi esposo y yo, y que pues éramos personas que de bien. Y a mí pues hasta me sorprendió, ¿no? Y hasta me dio paz en mi corazón escucharla a ella. Pero ya fue hasta en la noche, en el día estuve así con mi mente, teniendo esa comunión con mi papá. Y en la noche le daba gracias a mi papá y también me ponía como a cuentas, ¿no? Papá, bueno, si en algo yo fallé o si yo hice mal, pues te pido perdón y que me limpies de esa maldad, ¿no? Y que yo no voy a abrazar eso que dicen y que yo confío que yo soy tu hija amada y que tú estás por mí y que yo no tengo que defenderme de nada, ¿no? A final de cuentas del día, pues le empecé a dar gracias, así como en la mañana el Espíritu Santo me llevó a dar gracias. Y pues hasta ahorita, pues estoy confiando en mi papá y sé quién soy su hija amada y lo que me importa a mí es lo que él piense de mí, el amor que él tiene para mí y lo demás no, pero a eso me llevó el estarme poniendo en comunión con mi papá todo el día. Y los pensamientos sí vienen, pero esa es la importancia, ¿no? De que yo decida. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir que viví. Y sé que mi papá me va a dignificar y no me va a avergonzar delante de nadie. Y eso lo creo y
le creo a Él y así sé que va a suceder. Gracias, Helen. Fíjense, ser hechos hijos incluye el aprender a vivir lo que Dios vive cuando es agredido. Es una parte importantísima de nuestro crecimiento como hijos. Jesús dedicó bastante tiempo a hablar verdad sobre nosotros. Recuerden que las palabras que Él habla son palabras de provisión, de promesa. Entonces, cuando Él dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan y te persiguen y te difaman, ¿sí? Haz bien. Entonces, esas son palabras de provisión. Son palabras para que tú tengas la experiencia de vivir a Dios en lugar de vivir el insulto, la falta de respeto, la agresión. Si esta es la belleza de la vida divina, es poder descubrir y comprobar y luego permanecer en esto, que ya somos invulnerables a lo de afuera. Pero eso es una vivencia maravillosa que nos corresponde, pero que tenemos que aprender a vivirla. Y otra vez, en lo que nos comentas está allí lo que platicábamos en el caso de Manrique ahorita, ¿no? La batalla con la mente. Porque el raciocinio humano solo tiene una manera de procesar agresiones y es, espérate tantito, o sea, no. Y la exigencia de no te dejes, el orgullo que tiene que ser defendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la cuenta que queda pendiente que tiene que emparejarse por lo menos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y ahí viene una manera muy gráfica de aprender a negarte a ti misma, la parte humana, no engancharla, no darle lugar para vivir a Dios. Sí, y entonces, ¿pero qué pasa con la ofensa? Pues Dios se ha encargado de las ofensas en Cristo, están pagadas. Y por eso en Hebreos 10 se nos dice que tenemos que aprender a respetar ese sacrificio, porque cuando no lo hacemos, habla muy fuertemente el Espíritu Santo ahí, que dice que cuando no respetamos el sacrificio de Jesús, es equivalente a pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Son cosas terribles, ¿no? O sea, es mucho, muy fuerte. Y cuando yo vengo a entender que en el procesamiento de las ofensas, así como de las culpas, el asunto no es con la persona que me ofende, sino es en mi corazón. El asunto no es con la persona que me ofende, sino es qué hago con el pago que Jesús ya hizo. Sí, entonces es muy sencilla la decisión. Sí, para mí es, en lo personal, Dios me ha llevado por este aprendizaje y cualquier ofensa, el Espíritu Santo me alumbra de inmediato a, esto no se trata de la agresión, sino de que en tu corazón recibas el pago y vivas a Dios. Y eso cambia absolutamente. Entonces, el propósito de Dios en permitirme vivir las agresiones es divino y es bueno y es hermoso, porque voy a vivir amor, voy a vivir perdón, voy a vivir paz, voy a manifestar a Dios. ¿Qué está saliendo de la otra persona? Las obras del diablo. Odio, celos, envidias, todo lo diabólico, ¿no? Entonces,
¿qué quiere Dios manifestarle a ese esclavo del diablo? Misericordia. ¿Sí? Quiere manifestarle amor, porque así arregla Dios esos corazones. Pero no va a tomar a sus hijos y hacerlos víctimas de la maldad que hay en otro corazón, sino que Él nos da a nosotros algo que supera toda la maldad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese bien tiene que abundar aquí adentro para poder salir. Y ese bien es Dios. Eso es lo que quiere decir benigno. Hace el bien. ¿Sí? La benignidad, entonces, como fruto de Dios, es que eso es lo que sale de nosotros, ¿no? Así que podemos ver que aún en estas situaciones que humanamente son terribles, ¿no? Divinamente son hermosas porque se trata de que tú vivas a Dios, que crezcas en Él, que esta parte de la promesa de cómo vive Dios las agresiones sea hecha parte de tu vida. Y que en tu corazón haya esta santificación, ¿no? Donde ya no, las agresiones no quieren decir algo negativo en tu vida, sino que quiere decir oportunidades de que Dios se manifieste. Y obviamente eso es locura humanamente hablando, ¿no? Pero divinamente hablando es para eso. Y por eso en la Escritura podemos ver al Espíritu Santo hablándonos en diferentes ocasiones sobre lo mismo. En las cartas de Pedro nos dice que tenemos ejemplo en Cristo de cómo vivir las agresiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo veo muy importante en este tiempo preciso de tu formación como hija y parte del programa de ABA, ¿no? De decir, porque Él lleva este programa con cada uno de nosotros, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y podemos verlo muy específicamente en cada testimonio, ¿no? Cómo Dios está operando. Gracias, Helen. ¿Quién sigue? ¿Marco o Silvia? Silvia, adelante. Pues esta semana y ayer ha sido pues como cuando viene mucha tormenta, porque papá está trabajando con los abuelos de Joshua y de Alejandro, hijo de mi nieto, otro nieto, porque ayer mi nieto ya tiene días y pues me había estado diciendo, abuelita, ya me estoy arrepintiendo, ya no me quiero ir con mi papá, todavía no me he ido y pues él ve las expresiones de su papá, lo mismo que antes. Entonces, pues toda la semana hemos estado, papá nos ha estado poniendo palabra en mi corazón porque él se pega mucho conmigo y pues me veo sus tareas y eso. Y cada ratito, abuelita, ¿me amas? Sí, hijo, te amo. Y pregunta, hace muchas preguntas y pues papá da la palabra para irle contestando y despejando sus inquietudes. Y hemos procurado ser neutrales, mi esposo y yo, en ese sentido, pero ayer regresó de acá sus abuelitos maternos y no sé, ha venido de otra manera, van 3 fines de semana que va para allá. Y ayer habló en la tarde con su papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? Estaba saludando a sus hermanos
¿sabes qué, papá? Quiero decirte que ya no me voy a ir. Y mi hijo, pues trató igual algo así como controlarse, pero le dijo que no, que eso no iba a ser, que él iba a venir por él y que a la fuerza se lo iba a llevar. Y el niño le dijo, no, papá, a la fuerza no me puedes llevar, si no me quiero ir, no me voy. Y empezó, escuché esa situación y me di cuenta que, pues entró en inquietud, como dice mi hermana Helen y Elizabeth, situación de decir, bueno, oré, me dormí, pero como a las 2 de la mañana, es que cómo vienen los pensamientos, cómo vienen y galopan los pensamientos, y lo que hice que me puse a platicar con papá, diciéndole lo que estaba en mi corazón, pero tuve la oportunidad de decirle, pues, Alejandro es tu hijo, tú tienes pensamientos de bien, tú ya tienes provisto lo que tienes para él, y padre, y todas las cosas que acaba usted de comentar, obvio se sale uno de fe, te dejas atormentar por el enemigo, y pues quiero compartirles que sí, de las 2 de la mañana para acá ya no pude dormir, aunque estaba orando, y sí pudo mostrarme papá que ora uno en la vieja naturaleza, ora como dicen, el viejo hombre, y cuando vine a ver, papá me dijo, ¿sabes qué? En quietud y en reposo permanecer. Y pues le dije, papá, no sé cómo, conozco tu palabra, como he solido decir, esos conocimientos de 25 años, los he devuelto y los he depositado en el cesto, porque sí sé tu palabra, pero no la sé vivir. Y pues esa situación pasé ayer, y como abuelos, mi esposo en un nieto, y como que nos repartimos la situación. Hoy en la mañana que nos levantamos, nos fuimos a caminar después de dejar a Alex en la escuela. Yo me sentía como plomo, pero sentía la necesidad de liberar ese estrés, esa ansiedad. Como dice mi hermana Elizabeth, vuelve otra vez los dardos del enemigo. Y pues bueno, aunque pudiera ser que no es parte del tema, pero sí siento la necesidad de compartirles a ustedes. Y pues en la palabra que acabo de volver a escuchar, que Él está desde mi pensamiento, Él sabe todo, y que nos ama desde su corazón. Y sí le crees por momentos, pero me vuelvo a salir de esa parte. Y pues a veces no he querido estar compartiendo o participar, pero a veces no quisiera salirme del tema, pero siento la necesidad
que ustedes, compartirlo con ustedes. Y pues bueno, no. Escucho a mi nieto en la mañana orar igual. Abuelita, tengo miedo de volver al infierno otra vez. Y así lo determina él. Y de volver a convivir con el diablo. O sea, el diablo es la madraza, pues. Así la etiqueta. Y le dije, hijo, papá está ahí contigo. Jesús, que es nuestro hermano mayor, nos guía a su verdad en cada promesa. Y nuestro pronto auxilio, nuestro maestro es el Espíritu Santo y Él va a guiarte. Él va a estar ahí con nosotros hasta el fin del mundo. En cada prueba que tendremos, Él va a estar ahí. Y con esa situación se fue a la escuela. Entonces, pues quería compartírselo. Gracias, Silvia. Miren, esta etapa, estos momentos que vivimos así, son muy, muy importantes para nuestro Padre, porque Él quiere perfeccionar su obra en nuestro corazón. Entonces, el hecho de que podamos vivir su paz habla de que ya estamos aprendiendo a permitirlo. Lo que sigue es cómo permanezco, ¿no? ¿Cómo permanezco? Porque si pudieras estar en fe sin problema, o sea, si tu corazón ya no se moviera, pues entonces esta situación sería mucho menos complicada, ¿no? Si tu corazón permaneciera en fe, en esperanza, en amor, en gozo, en el poder de Dios, etc., y hubiera esa firmeza absoluta que Él promete, pues entonces estas cosas son muy diferentes, se viven de una manera muy diferente. Pero cuando todavía no sucede de manera permanente, entonces allí lo importantísimo es entender la sencillez de estas vivencias, porque todas son elecciones, fíjense. En lugar de permitirle a mi mente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? O sea, ese es el punto de negarte a ti misma, ese es el punto de, le doy por allí, me meto a las olas y me van a revolcar. Eso está dado. ¿Qué hago entonces? Recibo luz. Tú no tienes que ir a ver cómo le haces para encontrar la respuesta en la Escritura, para saber, para acordarte de dónde está qué. El Espíritu de verdad está viviendo en ti. Él tiene la responsabilidad de alumbrar los ojos de tu entendimiento. Entonces, fíjense la sencillez de esto, es negarme a dejar que mis pensamientos gobiernen para abrir mi corazón a recibir lo que el Espíritu Santo me tiene preparado. Ese es el punto número uno, porque fuera de luz, fuera de verdad, nada de lo demás va a ocurrir. Tengo que tener la provisión de fe, y la provisión de fe viene en la palabra. Por eso es que hablamos ayer, por ejemplo, del acto de respirar, ¿no? Al respirar, al inspirar, tomar aire, le permites a tus pulmones enviar el oxígeno a tu sangre y de ahí a todo tu cuerpo. Y en tu espíritu tiene que ocurrir lo mismo. Tiene que haber un proceso por el cual recibimos la vida. Y ese proceso es oír. La fe viene por oír a Dios hablarme. ¿A dónde me habla? A mi corazón, no a mi cabeza. ¿Cómo estás comprobando, Manrique? Allí no, pero al corazón en abundancia. ¿Sí? Entonces, esto que estamos hablando, Silvia, es precisamente cómo se arregla el problema aquí adentro, ¿sí? Pues primero oigo,
no me voy con los pensamientos, porque ya una vez que yo me engrano en pensamientos y quiero que Dios arregle todo ese enredo, Él no trabaja así. Y por eso es que batallamos y batallamos y batallamos, porque ahí no está su obra. Su obra está en enseñarme a no participar de eso. Entonces tengo que abrir mi corazón, háblame, guíame, alumbra mi corazón. Y viene la palabra y viene la decisión. ¿Qué hago? ¿La recibo o no la recibo? Entonces, si la recibo, empieza a operar la naturaleza divina. Me pongo a vivir comunión. Porque ya no se trata de yo vivir, sino que Dios viva su vida en mí. Ya estoy en la tercera vivencia. ¿Te das cuenta? Es muy rápido. ¿Y qué sigue? Que participar en las obras de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en tu nieto? ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en su corazón? ¿Y cómo quiere que tú participes con Él en lo que Dios está haciendo en su corazón? En lugar de reaccionar a lo que el niño piense, manifieste o cómo es. Porque ¿cuál es la solución para él? Que aprende estas mismas vivencias. Si él no viene a verse en la responsabilidad de Dios y aprender a permanecer allí, entonces él se ve obligado a tener que reaccionar y por eso la perspectiva que expresa cuando no está en fe del infierno y del diablo y de todas esas cosas, porque eso es una perspectiva muy humana y muy entendible humanamente, pero no tiene nada que ver con la nueva persona que él es. Porque entiendo que él ya recibió la adopción, ¿no? Entonces, su asunto es aprender a ser ese hijo, a vivir con su Padre eterno las cosas. Y allí él, en los testimonios que nos han dado anteriormente de cosas que él ha manifestado en esa identidad, es maravilloso. Y es invencible, ¿sí? Entonces su asunto es aprender a permanecer. Pero esa es la escuela en la que estamos cada uno de nosotros. Y de otra forma, las cosas se complican, ¿no? ¿Y por qué estamos viendo todas estas crisis? Porque estamos en esta escuela. Porque el Espíritu Santo nos está mostrando en estas sesiones, esto es lo que te corresponde vivir y tus circunstancias lo exigen. Y eso habla de la congruencia, ¿no? Que el Espíritu Santo opera en cada una de nuestras vidas. Marco, ya son las 12:10. Entonces, te lo comento para que sepas que no sé cuánto tiempo los hermanos pueden quedarse, pero vamos a escucharte, por favor, y terminar esta sesión, ¿no? Sí, claro. Sí, gracias. Pues yo he vivido esta semana algo maravilloso, algo muy interesante. Ustedes saben que estoy pues bastante enfermo y que Dios me hizo una promesa hace como 8 años de que yo estoy enfermo y que yo creía que ya había perdonado, pero que no era cierto y que cuando perdonara iba a ser sanado. Entonces, pues yo me metí a mi corazón, empecé a buscar y abrí una cloaca de un montón de gente con la que yo traía cosas. Encontré odio, resentimiento, ira, muchas cosas. Y yo le pedí a mi padre que él me limpiara, ¿no? Que él me limpiara, y esa fue la decisión de no operarme los ojos. Le dije, no, hasta que tú me
hasta que tú me limpies, yo no me voy a operar y voy a esperar a que tú me sanes como prometiste. Y he estado en eso. Y esta semana, bueno, desde hace como 2 semanas empezó el proceso donde mi padre estuvo platicando conmigo y con mucha ternura, con mucho tacto, se me acercaba y platicábamos. Y me fue llevando en 2 o 3 pláticas así al proceso donde me digo, bueno, tú ya tienes claro que una persona que tú ya tienes claro que la amargura es producto de haberse sentido víctima de algo que te ocurrió. Digo, sí, ya me queda muy claro, ya me lo has explicado con mucho detalle. Y me dice, bueno, y entonces, ¿quién piensas tú que fue el que te hizo víctima de un abuso, de una agresión, de lo que viviste en tu vida, en tu infancia? Y pues fue un shock esa pregunta muy importante. Me hizo reflexionar y le dije, ¿tú? Así como con pregunta, ¿no? Y entonces él empezó a mostrarme cómo yo no estaba enojado con seres humanos. No me sentía víctima de situaciones. Que yo me sentía víctima de Dios. Y que lo consideraba él directamente responsable de todo lo que me había ocurrido. Y que eso había quedado oculto en mi subconsciente porque yo había sido presa de un engaño, porque yo creía que Dios, que si yo me enojaba con Dios y que si esto lo expresaba, pues Dios me iba a matar, que Dios me iba a aplastar como una mosca en la mesa, ¿no? Como una cucaracha. Y con tanta ternura mi padre me hizo entender todo esto y luego me dice, te quiero hacer una pregunta. Y le digo, sí. Y me dice, Marco, ¿me perdonas? Y fue gruesísimo lo que pasó en ese momento. Le dije, no, ¿cómo crees? Si tú eres el que me tiene que perdonar a mí, yo juzgué a mis padres, los critiqué, te juzgué a ti, fui víctima de este engaño, de creer que tú me ibas a quitar la vida si yo me enojaba contigo. O sea, digo, no, ¿cómo crees? Entonces me vuelve a decir, Marco, ¿me perdonas? Y yo dije, sí, te perdono. Y bueno, pues fue muy fuerte la vivencia, fue muy interesante, pero pues algo se destapó, ¿no? Como que se destapó el caño, la cloaca se destapó y empezó a fluir, empezaron a fluir cosas y bueno, pues ha sido algo maravilloso, me lo he pasado testificándolo, pues en el grupo de varones y en el grupo del viernes, que estamos viendo unos procesos de transformación y pues ahorita aquí se los comparto con mucho cariño.
ha sido un paso pues muy trascendente. Mi papá sabe los tiempos, y bueno, pues se los comparto con cariño. Gracias. Me impresionó mucho la ternura y el amor de Dios, la sencillez, la humildad de mi padre y lo que él está dispuesto a hacer para arrancar las semillas de las raíces de amargura de un corazón amargado. Gracias. Maravillosa la obra de Dios. Sí. Y el trato tan personal y tan importante para Él convencer tu corazón y sacar lo que Él ve, que uno fácilmente, ¿no? Yo ya perdoné, o ya esto, ya aquello, ya lo sé. Usamos mucho esa expresión, ya sé esto. No, no lo sabes hasta que no lo vives. Sí. No, el único conocimiento válido es el vivencial. Y una vez que acuérdense que en el conocimiento divino hay etapas. Revelación es abrirnos los ojos a lo que no habíamos visto nunca. La comprobación es cuando entras a vivirlo, pero no eres permanente en eso todavía, porque eso detona la santificación, la renovación de tu entendimiento. Tiene que, como en este caso, más cosas tienen que ser sacadas de uno, ¿no? Que están allí estorbando el que podamos arraigar, y son piedras o espinos o lo que sea que Dios tiene que, y Él es el labrador, Él es el que tiene que hacer ese trabajo. Y luego viene entonces ya la libertad, donde las raíces van a poder profundizar en la verdad divina y vamos a poder permanecer. Ya va a ser natural, pues, nuestra vida en Dios, cada vez más plena, cada vez más abundante. Manrique, ¿ibas a decir algo? Si me regala unos minutos después. Sí, hermano, claro que sí. Muy bien, pues gracias a todos. Hemos sido introducidos a estas vivencias divinas. Hemos visto la importancia de permitirlas, de anhelarlas, de buscarlas, de enfocarnos en ellas. Y esto para mí establece un cuadro, ¿no? Un marco de vida en el cual debo de permanecer. Lo hermoso de las vivencias que son provistas, no tienes que esforzarte por encontrarlas ni nada, sino son provistas, te son dadas. ¿Quieres luz? Ahí está el Espíritu Santo haciéndolo. ¿Quieres usar tu libertad? Tienes el derecho. Es así, instantáneo. ¿Quieres participar de lo que Dios es? Él está en tu espíritu, presente para darse a ti. ¿Quieres participar en sus obras? Él te las muestra y participas en ellas. Es muy sencillo. Pero al ponerte a vivirlo, es necesario el proceso de santificación. Tienen que salir las cosas que estorban. Tienen que ser expuestas para que vivas otra vez este ciclo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Sale un estorbo, ahí vienen los pensamientos, ¿cierto? Niégate, recibe luz otra vez. Más revelación, usa tu autoridad, participa de Dios y permite su obra. Entonces esto es constante y el fruto de la obra de Dios es lo que nos interesa. Si conforme entendamos y practiquemos esto más, pues se va a volver más rápido. Las crisis se van a hacer más pequeñas porque, ok,
tengo que pasar por aquí para ser hecho libre. Gracias, Padre, porque ya sé que tú eres poderoso para hacer más de lo que yo me imagino, ¿no? Y ya las cosas empiezan a poder caminar más fluidamente. Padre, gracias por darnos este tiempo maravilloso contigo, por todo lo que tú estás haciendo. Tu testimonio en cada una de nuestras vidas es evidente, es innegable y es maravilloso. Y gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti sea la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén.